Estamos de vuelta para hablar de este año eminentemente electoral, donde se definen cargos en el Congreso Nacional, pero se estrena en Santa Fe esto del convencional constituyente. Por lo menos muchos de nosotros es la primera vez que oímos hablar de elegir convencionales para debatir la reforma de la Constitución en el territorio santafesino. Uno de los candidatos, o por lo menos que se perfila, es Roberto Zuckerman, que ustedes lo conocen, fue legislador en Rosario, estuvo en el Ministerio de Trabajo aquí en la provincia de Santa Fe, también en un cargo nacional. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la oportunidad. ¿Por qué esta idea de ser convencional? Bueno, yo dentro de pocos días cumplo 50 años y desde los 20 años doy clases de Derecho Constitucional. Hice toda la carrera académica en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, después con el tiempo me incorporé a la política. Por lo tanto, digamos, uno entiende que tiene, digamos, todos los condimentos que se necesitan para participar y poder generar propuestas en una Constitución que es del año 62. Es decir, se cumplieron el año pasado 62 años justamente, este año van a ser 63 años. Y además, en Santa Fe, que es la cuna de la Constitución, el año pasado se cumplieron 30 años de la Reforma Nacional y nosotros debemos adecuar nuestra Constitución provincial a la Constitución Nacional. Entonces, indudablemente, no puede más demorarse este debate. Distintos gobernadores intentaron la reforma. Bueno, el actual gobernador la consiguió. Bueno, es una oportunidad para todos de poder debatir más de 40 temas. Bueno, de esos 40 temas, ¿cuáles son los que sí o sí deben ser prioritarios y donde hay que poner mayor cuidado a la hora de hacer el análisis? Bueno, en realidad tenemos la posibilidad de hacer una reforma bastante integral y profunda, ¿no? Porque son pocos temas los que no se van a tratar. Después uno podría discutir alguna redacción de la ley de la necesidad de la reforma, que es la que establece los temas. Por ejemplo, yo soy crítico de cómo se reguló, en definitiva, el tratamiento que se va a debatir en la reforma de la autonomía municipal. ¿Por qué? Porque ya hay, de alguna manera, para mí, como un corset que se está generando. Para dar un ejemplo, la ley de la necesidad de la reforma dice que los gobiernos locales, digamos, los distintos municipios, las autoridades se tienen que elegir en simultáneo con las provinciales. Bueno, eso es una limitación, porque podría darse que nos pase eso. Por ejemplo, Córdoba, que siempre uno compara muchas veces Santa Fe con Córdoba por las dimensiones de la provincia de que se trata, digo, por ser de la región centro. En Córdoba, en los municipios se elige en un momento distinto. ¿Para qué? Para poder plantear bien lo que se quiere discutir en cada ciudad, digamos, ¿no? Entonces, a lo que voy ese es un corsé que se está generando. Y otros temas vinculados a la autonomía. Por otro lado, tampoco, digamos, se genera mucha amplitud en lo que tiene que ver con el debate, por ejemplo, del Senado. Yo creo que nosotros deberíamos poder mejorar la representación en los departamentos, en el Senado, porque tenemos una ciudad, una provincia tan extensa, donde, bueno, si bien es importante la representación territorial, bueno, digo, hay lugares como que están sobre representados. Digo, hay departamentos que tienen 3 municipios y 3 comunas. Hay departamentos que recién ahora va a tener su primer municipio porque eran todas comunas. Y después tenés un departamento Santa Fe, la capital, un departamento Rosario, u otros departamentos que tienen un montón de comunas. ¿Que deberían tener 2 senadores? Bueno, es que es lo que hay que discutir, o a lo mejor un nuevo diagrama de los departamentos, ¿no? Entonces, digo, eso va a ser muy difícil discutirlo en la convención y a mí me hubiese gustado que eso esté. Ahora, por otro lado, tenemos cosas vinculadas a cómo hacer un Estado más eficiente, cómo hacer un Estado con transparencia en los gastos, en la utilización de los recursos, lo que yo le llamo para mí fundamental, que yo quiero ponerlo en la Constitución, que es la gestión pública por resultados. Tenemos que poder medir cada peso que aporta un ciudadano y que el Estado va a gastar o va a invertir para ver qué resultado da. Digo, esto es una demanda de la sociedad. No solamente a dónde va, sino también con qué eficacia se gasta. Exactamente, es así, porque si no lo que hay que hacer quizás es cambiar esa política pública, no sostenerla en algo que no rinde y que no mejora la sociedad. Entonces, digo,
a ver, tenemos una provincia como Santa Fe, que tiene dimensiones de país, todavía expediente en papel, ¿no? Bueno, en el ámbito de la justicia, si bien se ha avanzado en la digitalización, también tenemos una justicia que tiene que estar más cercana, más accesible, más económica, para que las personas puedan reclamar. Bueno, hay garantías que se van a incluir en la Constitución, como el amparo, las acciones colectivas. Digo, yo también soy abogado litigante y presento ese tipo de acciones. Digo, bueno, eso es importante que también esté. Órganos de control, no para que el Estado sea un Estado gigante, sino para un Estado que controle también servicios públicos. Hoy uno se pregunta, por ejemplo, ¿para qué está el ENRES? Sobre todo cuando se convoca audiencias públicas que no son vinculantes, para definir tarifas. Bueno, ejemplo. La EPE tampoco tiene un organismo de control, digamos, porque como es una empresa del Estado, digamos, bueno, nunca se vio esa necesidad. Bueno, yo creo que hay que hacer esos entes de control con participación ciudadana, con audiencias públicas como vos estás planteando. Entonces, digo, necesitamos otro Estado provincial. Eso se tiene que discutir. Obviamente la incorporación de derechos, obviamente lo que tiene que ver con incorporar los tratados internacionales para adecuarnos también a la reforma del 94. Y después cuestiones de quitar privilegios. Es decir, la sociedad entiende que la política, que los representantes tienen privilegios. Bueno, esos privilegios no pueden estar. Entonces, si, como ha pasado, ¿no? Para que un legislador sea juzgado, tiene que ser desaforado, es decir, tienen que sacarlo del cuerpo legislativo. Bueno, eso no va a pasar más, no tiene que pasar más. Cuando un legislador es investigado, tiene que seguir el juicio y no tiene que importar el desafuero, salvo, bueno, que lo tengan que arrestar, digamos, ¿no? Pero quiero decir, sino que el juicio siga, que no hace falta una decisión de la Cámara que impida el juzgamiento. Bueno, esas son cosas que hay que trabajar en ese sentido. Lo mismo, bueno, el tema del trabajo. Acá la legislatura empieza a trabajar en mayo, como si vinieran en sulky, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, las sesiones ordinarias tienen que arrancar en marzo o en febrero, digo, tiene que haber mucho más periodo de sesiones ordinarias. Entonces, digo, hay un procedimiento establecido en la Constitución de cómo se sancionan las leyes. Y entonces va a una Cámara de Diputados, a la Cámara de Senado, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Muchas veces no termina más. Claro, esto tiene que hacerse más o menos como es en Nación. Una Cámara, otra Cámara, de última vuelve a la otra y se terminó. Un procedimiento más sencillo, menos burocrático, digamos, ¿no? Roberto, ¿se simplificó mucho al hablar solamente de reelección? Este fue el gran condicionante, pregunto, porque se está hablando de que esta candidatura suya va a ser por fuera del Partido Justicialista. ¿Esto también fue un condicionante para que tomaran esa postura? No, yo lo que creo es que la reelección es un tema tabú en Santa Fe. Es decir, creo que justamente es la razón por la cual se han fracasado reformas anteriores. Entonces, en primer lugar, bienvenidos los consensos, ¿no? Bienvenidos los consensos porque además, si hablamos de reelección, digo, esto lo he dicho siempre, no es que lo digo ahora, tenés un gobernador, no los gobernadores que no tienen reelección y todo el resto tiene reelección indefinida. Un intendente, un concejal, un diputado, un senador. Entonces, yo a veces escucho senadores que hace 30 años que son senador que dicen el gobernador no puede tener reelección. Eso es un cara dura. O sea, ¿cómo vas a plantear que un gobernador no puede tener reelección cuando vos hace 30 años que sos legislador, sos senador o sos diputado? Entonces, hay que sincerarlo a esto. Entonces, yo lo que creo es que también hay que limitar las reelecciones indefinidas del resto de los cargos. Y por otro lado, yo le digo esto a todos los partidos políticos, más desde lo técnico, esa preocupación de la reelección. Acá, Ciudad Santa Fe, el anterior intendente fue a la reelección y perdió. Sí. Y hubo un expresidente como Macri que fue a la reelección y perdió. Quiero decir, y seguramente, quizás el anterior gobernador, si iba a la reelección, si tenía reelección, quizás también perdía. Entonces, a lo que voy es que no es una garantía de que porque haya reelección un gobernador va a ganar. Y depende del resto de las fuerzas políticas cuáles son las propuestas que tiene. Entonces, me parece que es bueno que esto se discuta, ¿no? En el seno de la convención, pero reducir esto es hecho. Lo que quiere Puyaro es la reelección. No sé, Puyaro que quiera lo que quiera. Nosotros tenemos que ir a la convención a poder discutir un modelo de provincia
a futuro, digamos, ¿no? ¿Y por qué por fuera del PJ? Bueno, porque lamentablemente el PJ durante, por ejemplo, todo el 2024, en lugar de generar las condiciones, digamos, para rearmarse, para generar un debate, para generar una renovación, caras nuevas, caras más jóvenes, yo lo que creo es que estuvo en la inacción, se encerró. De hecho, se opuso a la reforma constitucional, no digo a la reelección, digo a la reforma. Entonces no puede ser hay que ser coherente. No puede ser. Cuando sos oficialista, estás a favor de la reforma, y cuando sos opositor, estás en contra de la reforma. Si vos estás a favor de la reforma, estás a favor de la reforma, sea oficialista, sea opositor. Y vuelvo con el tema de los acuerdos. Acá lo que hay que hacer es defender la democracia. Yo lo que veo es que, y estoy muy preocupado, porque veo que a nivel nacional, lamentablemente, digamos, se baja un discurso muy autoritario de no soportar, de no tolerar distintas opiniones, distintas expresiones. Todo el que no piensa como piensa el gobierno, digamos, es un zurdo, barbaridades que se dicen. Y yo creo en la convivencia política, digo. Y yo recién recordaba lo que fue la reforma del 94, que ha tenido cosas positivas y cosas que no han sido positivas, pero que fue un gran acuerdo de dos grandes líderes. Entonces, yo, digamos, soy muy democrático. Yo creo que acá lo que tiene que haber son grandes acuerdos para defender a Santa Fe, para que Santa Fe siga creciendo, para que Nación no perjudique a Santa Fe, como también lo hace con otras provincias, y esto es sistemático. Entonces, digo, yo estoy de ese lado, estoy del lado del debate, estoy del lado del consenso, y de aportar a construir una Santa Fe mejor. Eso significa que estoy de acuerdo con lo que hace el gobernador. En muchas cosas no estoy de acuerdo, pero tampoco otras las puedo conocer. Roberto, seguramente va a haber otros contactos. Esto recién está arrancando en este año electoral. Gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya regresamos.